Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro, así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original, nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. ¿Quieres formar parte de esta comunidad épica? Únete al canal con una suscripción y apóyanos con un like. Y si deseas técnicas secretas y contenidos exclusivos, Patreon es tu refugio. Punto. Al ver que alguien objetaba, los ojos de Xiaoyue también reflejaron cierta ira y extendió la mano como si quisiera castigar al dragón. Sin embargo, Roge extendió la mano para detenerla y dijo, si ese es el caso, entonces te complaceré. ¿Por qué no peleamos? Por un lado, para que tú y el clan de dragones que está detrás vean mi fuerza. Por otro lado, también me permite ver lo buenos que pueden ser los jóvenes del clan de dragones gigantes. Jing jing. Al escuchar las palabras aparentemente claras de Roge, el dragón que estaba detrás de él finalmente respiró aliviado, porque cuando Xiaoyue estaba a punto de enojarse, todos los dragones sintieron una poderosa presión. En ese momento, con las palabras de Roge, la presión se disipó gradualmente. Además, la sugerencia de Roge es algo tentadora. Después de todo, la mayoría de la gente de la familia de dragones gigantes solo ha oído hablar de Roge, lo cual es realmente poco convincente. En tal entorno, la batalla entre ambos es inminente. De hecho, Roge también tenía sus propios planes, pues al principio de su lucha contra el emperador marino, este no optó por transformarse en humanoide y luchar consigo mismo. Por lo tanto, Roge no comprendía muy bien el estilo de lucha del clan de los dragones gigantes. Durante este tiempo, pudo comprender mejor la fuerza real de todo el clan, lo que también tendría implicaciones para su futura exploración. Por lo tanto, a la señal de Roge, todos los dragones y sus compañeros se retiraron, dejando un amplio espacio libre. Este tipo de operación, naturalmente, buscaba evitar que otros en la batalla se propaguen, por lo que la batalla estaba a punto de estallar. Roge no tomó la iniciativa, después de todo, su fuerza en ese momento superaba a la del almirante marino. Roge no creía que el joven del clan de dragones que tenía frente a él pudiera superarse en fuerza. Así que, Roge simplemente puso las manos a la espalda y esperó en silencio a que el joven atacara. Esta escena resulta un tanto arrogante para el dragón. Ojos. Solo escuchando a los espectadores del clan de los dragones gigantes, se escuchó una voz, miren a ese hombre, qué orgulloso. Incluso decidió no bajar la guardia. Desprecian a nuestra familia de dragones gigantes. Jing jing, golpéenlo, Wiyue viene, 66, golpéenlo y den un suspiro de alivio por nuestro clan de dragones, 35. Al oír los gritos del clan de los dragones gigantes, Roge supo que el joven frente a él debía llamarse Wiyue. Sin embargo, consciente de la indignación del clan, Roge no se detuvo y, al mismo tiempo, no tomó la iniciativa de atacar ante tal provocación. Ya que había tomado una decisión, no debería cambiar. Por lo tanto, Roge aún tenía las manos, Qian Liao, a la espalda. Pero esta vez, gradualmente liberó su Haki del conquistador. Después de todo, Roge sabía muy bien que el joven frente a él se atrevía a tomar la iniciativa para desafiarse a sí mismo, y su fuerza era impresionante. Con su fuerza física pura, tal vez no podría resistir este ataque. Ante la sorpresa de Roge, el ataque del joven también se dirigió a él, Jie. Punto. Mirando al joven frente a él que lo había alcanzado, Roge no entró en pánico. Después de todo, a través de los cuidadosos sentimientos de observación aquí, Roge básicamente había confirmado la fuerza del hombre frente a él. Por supuesto, en un corto periodo de tiempo, Roge se sintió un poco sorprendido. Porque en sus propios sentimientos, este hombre obviamente tiene la fuerza que está muy cerca del almirante de la marina. Por esto, Roge naturalmente se sorprendió gratamente. Después de todo, frente a él, este hombre, si no hubiera cometido un error en su detección, tendría solo aproximadamente la misma edad que él. Entre el clan de los dragones, es como un bebé. Y un joven que es solo un bebé tiene tal fuerza, y el talento que tiene es bastante poderoso. Roge tenía otras ideas en mente sobre esto. Aunque el linaje que posee el clan de los dragones gigantes es de hecho algo más fuerte que el de los humanos en términos de talento, no es suficiente para que una generación tan joven posea una fuerza tan poderosa. Por lo tanto, Roge también pensó que la suerte condensada en el cuerpo de este joven, Vic, era bastante aterradora. Aunque no era tan buena como la de Xiaoyue a su lado,
debía ser considerada una existencia muy importante en el clan de los dragones. Por lo tanto, cuando este joven planteó una objeción, los innumerables dragones gigantes detrás de él no se atrevieron a decir nada razonable. Pensando en esto, el corazón de Roge se interesó un poco más. Como eres el hijo predilecto del clan de los dragones gigantes, después de convencerte, me temo que la recuperación del clan de los dragones gigantes será más fluida. Por lo tanto, Roge no se contuvo y de inmediato liberó su Haki del Conquistador y su ilusión mágica. El enorme cuerpo de la ilusión del rey demonio también sorprendió al hombre frente a él. Sin embargo, por supuesto, este hombre ya había aumentado su velocidad al límite, incluso si Roge frente a él desatara un ataque tan extraño, no podría detenerlo. Justo así, los dos cuerpos chocaron violentamente en el aire. Una voz muy fuerte vino del aire, y naturalmente fue acompañada por una explosión de ondas de choque, que empujaron a todos a su alrededor hacia atrás varios puntos. Cuando el polvo en el aire se disipó, todos los de abajo estallaron en un alboroto. Porque los cuerpos de las dos personas no volaron hacia atrás con esta colisión, sino que se quedaron atrapados en el aire. Todos los que observaban abajo podían sentir que, aunque son dos energías completamente diferentes, parecen ser capaces de alcanzar el nivel de rivalidad. Por esto, Roge arqueó las cejas ligeramente, pero no esperaba que el hombre frente a él realmente tuviera la fuerza para enfrentarlo de frente. Aunque en este momento Roge no mostró su propia fuerza en la primera colisión. Sin embargo, su propia fuerza ha superado al almirante de la marina en esta vez. Incluso si no usara toda su fuerza, sería fácil aplastar a un hombre cuya fuerza no alcanzaba la de un almirante de la marina. Pero el desempeño del hombre frente a él, naturalmente, superó sus expectativas. Roge lo miró sorprendido. Los cuerpos de ambos seguían estancados en el aire. En ese momento, Roge decidió no seguir aumentando su fuerza, sino que rió. Si escuché bien, tu nombre es Kaguyuki. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. El tono de Roge era naturalmente tranquilo, pero no esperaba que el hombre frente a él resoplara con frialdad al escuchar tales palabras, con una expresión de indiferencia y arrogancia en el rostro. Gritó con fuerza, comillas, soy yo, mi señor. Sintiendo la fuerza del joven maestro, no se retiró rápidamente. El deseo ilusorio de recuperar nuestro clan de dragones gigantes, me temo que con la fuerza que tiene ahora, es solo una ilusión. Roge no esperaba que el hombre frente a él dijera algo tan descabellado. Pero ante esto, Roge simplemente sonrió, sin enfado. Es comprensible que los jóvenes tengan actitudes arrogantes, y la fuerza del hombre frente a ellos tiene el capital para serlo. Sin embargo, tal fuerza aún no es suficiente para Roge. Ya que quieres ver mi verdadera fuerza, entonces te cumpliré. Roge no se detuvo, sino que al instante lanzó su Haki del Conquistador al máximo y también sacó la armadura de cuerpo completo que había obtenido. No hace mucho, lo sacó de su mochila. Tras obtener esta armadura de cuerpo completo, Roge se sorprendió gratamente al descubrir que el aumento que ésta le proporcionaba era mucho más que un simple aumento en su poder de defensa. Al usarla, no solo su velocidad aumentaba considerablemente, sino que incluso el poder de ataque liberado contenía una extraña energía. Con la bendición de esta extraña energía, su propio ataque tenía un efecto abrasador que consumía gran parte de la energía del oponente. Aunque Roge tenía muy claro que sin usar esta armadura aún podía causar daño efectivo al hombre frente a él, si quería demostrar su fuerza frente al clan dragón, debía ser muy rápido. Trueno significaba derrotar al enemigo para lograr el efecto de impactar al dragón. Por lo tanto, Roge, que pensó en esto, no se detuvo allí, y en el momento en que se equipó con la armadura, su fuerza alcanzó su límite. En medio del clamor de la multitud, la energía que originalmente estaba equilibrada, ahora se inclinaba gradualmente hacia Roge. Vi que la energía de Roge comenzó a expandirse sin límites, erosionando gradualmente la del joven. Vi que su energía disminuía continuamente, y al mismo tiempo, su cuerpo retrocedía sin parar. Al notarlo, la mirada se iluminó con ferocidad. Sin dudarlo, vi que sus ojos revelaban tristeza y determinación. En la mirada algo sorprendida de Roge, el hombre se apuñaló el brazo izquierdo con la mano derecha, y cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo, la apariencia original de dedos humanos se transformó en garras. Pide flores. El contacto entre ambos provocó un torrente de sangre. La enorme herida brotó a borbotones, y ante la mirada algo sorprendida de Roge, la sangre cubrió todo el cuerpo del hombre a una velocidad impredecible.
Durante un tiempo, ni siquiera el haki de observación de Roge pudo atravesar esta barrera mágica de sangre. Roge miró la cubierta protectora escarlata y sintió un ligero pánico. Corazón, e incluso se dijo a sí mismo que parecía que este hombre estaba desatando ataques aterradores contra él. Claro que Roge no es tonto, y naturalmente no esperará a que el hombre cargue completamente su ataque para lanzar el suyo. Por lo tanto, el cuerpo de Roge también comenzó a acercarse rápidamente, al hombre que ya se había retirado. Y justo cuando el fantasma del rey demonio de Roge estaba a punto de tocar la cubierta protectora, un fuerte impacto provino de la cubierta protectora explotada hacia el cuchillo. Punto. El cuerpo de Roge, que volaba hacia adelante, quedó instantáneamente aturdido en el lugar e incluso dio unos pasos hacia atrás bajo el impacto. Usando la fuerza de su cuerpo, Roge recuperó rápidamente su forma en el aire. En ese momento, vio que la cortina de sangre había desaparecido, y lo que apareció frente a él fue un joven con escamas de dragón en la mitad de su cuerpo, que aún era humano. Junto con los cambios en la apariencia de este joven, Roge pudo percibir claramente la enorme diferencia en su respiración mediante el haki de observación. Si Roge lo describiera, la arrogancia e indiferencia en la atmósfera del joven original parecía provenir del carácter de la propia familia de dragones. En ese momento, lo que se reveló en los ojos escarlata de este joven fue un tanto extraño. Roge también pudo sentir claramente el clamor del dragón que observaba desde fuera del campo tras el cambio de apariencia del joven. Comillas, ¿cómo se volvió Uiyue así? Comillas, ¿qué clase de práctica es esta? ¿Cómo es que nunca la había visto antes? Al escuchar la voz dubitativa del dragón gigante desde fuera del campo, Roge también pudo estar seguro de la técnica secreta utilizada por el joven frente a él no pertenecía a la raza dragón. Aún así, Roge no sintió pánico. Después de todo, en ese momento, aunque su fuerza había aumentado ligeramente con este cambio de apariencia, apenas alcanzaba el nivel de almirante de la marina, muy lejos del suyo. La fuerza real aún presentaba cierta disparidad. Por lo tanto, Roge estaba seguro de que el resultado de la batalla no cambiaría en absoluto. Pero Roge no esperaba que el joven, que ya había sufrido un revés en la batalla, tomara la iniciativa para atacar. Vi que la velocidad del joven se había disparado varios puntos, e incluso una imagen residual se deslizó por el aire. Roge, al observar la escena, entrecerró los ojos ligeramente, mirando hacia donde se acercaba el joven y extendió el efecto del haki de observación al supremo. Roge podía sentir que la velocidad del joven, tras su fuerza descomunal, superaba su imaginación. Ni siquiera Roge podía captar fácilmente sus movimientos. Por lo tanto, tras tranquilizarse un poco, comprendió que esta batalla también podría requerir su máximo esfuerzo. Roge también reajustó su mentalidad, ya que quieres luchar, te cumpliré. Tras captar mejor la trayectoria de ataque del joven, Roge decidió atacar con su enorme mano para probar su verdadera fuerza. De repente, ambos cuerpos volvieron a colisionar en el aire. Lo extraño fue que ambos chocaron a una velocidad vertiginosa, pero sin hacer ruido, ni siquiera el polvo en el aire se movió. Esta escena, como era de esperar, provocó la exclamación de todos los espectadores tras 2 partidas y 2. Sin embargo, Roge, por supuesto, no les prestó atención. En ese momento, comprendió la dificultad del hombre que tenía delante. Punto. Tras la colisión, el brazo de Roge también recibió algunos rastros de energía de este hombre. Lo inesperado fue que estas energías escarlatas se adhirieron a sus brazos, y fue difícil deshacerse de ellas. Incluso si Roge hubiera usado el haki del conquistador para combatirlas, no fue muy efectivo. Roge sintió que, junto con la adhesión de esta energía, también se percibían fuertes ráfagas de hormigueo desde arriba del brazo. Roge también sintió que su propia energía parecía disminuir rápidamente bajo esta adhesión. Tras observar esta escena, Roge comprendió el origen de la extrañeza. Pero para esto, Roge naturalmente tenía una forma de lidiar con ella. Recuerden, hay una armadura muy fuerte adherida a su cuerpo. Gracias al efecto defensivo de la armadura, Roge logró deshacerse de esta energía, pero lo que Roge no esperaba era que esta energía escarlata, incluso después de abandonar su cuerpo, aún se retorciera de forma extraña en el aire. Parece tener vida propia. Al ver esta escena, incluso Roge sintió escalofríos en el corazón. Comillas, ¿qué clase de técnica secreta posee este joven? Pero al instante siguiente, ocurrió lo que sorprendió aún más a Roge. Estos líquidos, que habían estado suspendidos en el aire, sintieron la llamada del joven y fueron inhalados de nuevo. Al observar la postura de este joven, parecía que iba a sufrir otra colisión consigo mismo.
Al ver esta escena, incluso Roge sintió un poco de miedo. Aunque el poder de la colisión no le causó daño, tras el choque, esa energía se adhirió a su cuerpo nuevamente, y el dolor y el consumo de energía que le causó fueron muy reales. Por lo tanto, Roge no quería que esta colisión se repitiera, así que esta vez decidió no seguir esperando a este joven en el aire. Pero aunque su figura no se había estabilizado por completo, pudo lanzar su propio ataque. En ese momento, Roge también abrió completamente su estado y quiso resolver rápidamente al enemigo frente a él. Bajo el bombardeo de los dos puños de Roge, el joven también pareció estar un poco abrumado. Aunque Roge aún podía sentir el dolor proveniente de sus puños después de repetidos choques, el efecto de tal ataque también fue muy obvio. El cuerpo del joven estalló en el aire y, después de un rato, fue golpeado. Se desplomó solo, cayendo del aire en el centro de la plaza, rompiendo un profundo bache. Mediante el haki de observación, Roge percibió que, tras la caída, la energía del joven también disminuía rápidamente, e incluso su aliento se había vuelto algo débil. Al ver esta escena, Roge se sorprendió un poco, pero básicamente adivinó la razón. Me temo que el uso de 870 en el método secreto esta vez también consumirá una cantidad considerable del cuerpo de este joven. En este momento, me temo que el efecto continuo de este método secreto ha pasado, por lo que la energía del joven disminuirá rápidamente. Consciente de esto, Roge no insistió. Después de todo, el propósito de esta conversación no era decidir una vida o muerte, sino simplemente conmocionar a la familia de dragones gigantes que lo seguía. Al ver que el joven estaba derrotado, el dragón gigante que lo seguía también exclamó. Por supuesto, era más una maravilla ante la fuerza de Roge. Roge podía ver claramente al dragón gigante que todavía estaba bromeando y desaprobándose a sí mismo, pero ahora todos sus ojos se volvieron serios y temerosos. Roge tenía muy claro que el propósito de su viaje se había cumplido, y con la identidad de Xiaoyue suprimida, no sería difícil recuperar el clan de los dragones. Aunque Roge sabía muy bien que tomaría tiempo conquistar los corazones de estos arrogantes dragones, mientras pudieran seguirlo, lo siguiente sería inevitable. Por supuesto, Roge no le pidió a Xiaoyue que diera esa orden de inmediato, sino que se acercó al joven, dispuesto a comprobar su estado. Después de todo, según él, la herida en ese momento probablemente no era leve. Al acercarse, Roge comprendió que su suposición no era errónea. En ese momento, el estado físico del joven era extremadamente débil, y Roge, al observar la escena, no dudó. Después de todo, no había vida o muerte entre él y este joven. Ver morir a este joven no era una cuestión de vida o muerte lo que Roge había esperado. Además, si realmente mataba al joven frente a él durante esta discusión, probablemente solo despertaría la ira del dragón gigante. Por lo tanto, Roge se acercó rápidamente y usó su energía para estabilizar el cuerpo del joven. En ese momento, Roge no dudó y gritó al dragón líder que tenía delante, oye. Deja de mirar ahí. Tu clan de dragones gigantes, el orgulloso hijo del cielo, está bastante aletargado. Ven a echar un vistazo. Al oír la voz de Roge, la familia de dragones gigantes pareció despertar de repente, y el dragón gigante líder también tenía ojos ansiosos y se acercó rápidamente. Sin embargo, a medida que el dragón gigante se acercaba, Roge también pudo ver claramente que su expresión se endurecía, y al mismo tiempo, Roge también escuchó el murmullo en su boca, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la técnica secreta que Uiyue usó esta vez y cómo pudo causarle tanto daño? Al escuchar estas palabras, Roge finalmente comprendió y confirmó la especulación que albergaba en su corazón. La técnica secreta que este joven acababa de usar era, de hecho, desconocida para toda la tribu. Pero esto no tiene nada que ver con el siguiente Roge. Sin que Roge lo ordenara, el clan de dragones gigantes inmediatamente llevó a Uiyue a una cueva y comenzó el trato. Después de todo, la importancia de esta persona para el clan de los dragones gigantes es extraordinaria. Después de todo, según la predicción de Roge, el talento de este joven es aterrador, y probablemente pertenezca al grupo más poderoso del joven clan de dragones. Pero, por supuesto, eso tampoco tiene mucho sentido para Roge. Siguiendo sus propias órdenes, pues ya habían percibido su fuerza, el clan de los dragones gigantes no tenía deseos de desobedecer las instrucciones de Xiaoyue y, obedientemente, Qian Zhao accedió a su petición. Pero, claro, Roge no estaba listo para irse con el dragón por primera vez. Después de todo, Roge no había pensado bien en su propósito para el siguiente paso, y además necesitaba cierto tiempo para prepararse.
Había pasado mucho tiempo desde que Roge había luchado contra el joven dragón. Unos días después, la conmoción del clan de dragones gigantes finalmente se calmó por completo. Por esto, Roge no está muy sorprendido. Después de todo, cuando luchó contra el joven, la fuerza que mostró había sorprendido por completo a todos en el clan de dragones gigantes. El haki del conquistador que lanzó, incluso si no eran el objetivo, eran solo un dragón ordinario en la audiencia, pero podían sentir claramente el poder tiránico que provenía del haki del conquistador fuerza. No necesitas adivinar para saber que el joven frente a él ya ha alcanzado el nivel de almirante de la marina. Un personaje 870 que es solo un bebé en la familia de dragones gigantes, pero tiene un nivel que incluso su líder acaba de tener. ¿Cómo pueden estos dragones gigantes no estar convencidos? Por supuesto, lo más importante es que hay un dragón sagrado al lado de Roge que condensa a toda la suerte de la familia de dragones. La elección del dragón sagrado no solo la representó a ella misma, sino que también representó que puso todas las esperanzas de todo el clan de dragones gigantes en este joven. Por lo tanto, por estas dos razones, todo el clan de dragones solo pudo optar por rendirse. Claro que, para estos dragones gigantes, Roge nunca pensó en usar la represión ni la esclavitud para someterlos a su propio poder. Para sus compañeros, Roge siempre usa su encanto personal para convencerlos de que lo reconozcan. Claro que, Roge también tiene muy claro que, gracias a una introducción especial en sus características de nivel Dios, no tiene que preocuparse de que estas personas puedan tener sentimientos extraños hacia él tras unirse a su conquistador. Aún así, Roge espera influenciarlos con su encanto personal. Roge no entendía por qué albergaba una inexplicable persistencia. Sin embargo, para demostrar su valía en batallas una y otra vez, no hay nada de malo en tal decisión. Sin embargo, en la familia de los dragones, tras el cultivo de estos 2 días, Roge no hizo nada, sino que concentró toda su atención en el lugar para buscar su siguiente objetivo. Debes saber que antes de atacar el objetivo de Ibn Yamaji, Roge no pensó en esta idea cuando repentinamente quiso pasar por allí, sino que la concibió desde una gran distancia. Zhong Zhenglong demostró una fuerza extraordinaria. Gracias a este dragón sagrado, Roge llegó a esta zona marítima y, por lo tanto, participó en tantos eventos. Por lo tanto, Roge tiene muy claro que, al emprender la siguiente acción, primero debe pensar en sus propios objetivos y luego actuar. Si te mueves como una mosca sin cabeza en el mar, me temo que solo perderás el tiempo. Roge contaba los días, y parecía que faltaba poco para el nacimiento del emperador marino, y no podía permitir que el tiempo se desperdiciara indefinidamente. Por lo tanto, Roge había estado pensando intensamente estos días, buscando su próximo objetivo. Pero lo que Roge no pensaba era que el resultado de su arduo pensamiento seguía sin dar buenos frutos. Al parecer, el logro de capturar y recuperar el clan de dragones gigantes que tenía antes sí lo abrumó un poco con esta alegre emoción por un tiempo, y le fue difícil deshacerse de ella. Por supuesto, Roge no podía negar que tal hazaña era, sin duda, algo digno de su propia felicidad. Por lo tanto, como no tenía idea, Roge simplemente decidió no forzarse. Roge tenía esos pensamientos en mente, y algunas ideas pueden surgir con más naturalidad cuando surgen naturalmente. Por lo tanto, en los últimos días, Roge decidió dar un buen paseo por el clan de dragones gigantes con sus compañeros. Punto. Después de todo, incluso si su fuerza es tan tiránica, Roge nunca ha estado en la guarida de los extraterrestres. Además, el clan dragón y el clan humano son muy diferentes en términos de hábitos de vida y tamaño corporal, por lo que Roge sintió algunos sentimientos novedosos en esta línea de trabajo. Por supuesto, con el aumento del tiempo juntos, el dragón también está más convencido de Roge. Al principio, a los ojos de los dragones gigantes, Roge era como un demonio, lo que hacía temblar a todos, pero a medida que el tiempo que pasaban juntos seguía aumentando, la familia de dragones gigantes descubrió gradualmente la propia bondad de Roge y optó por acercarse gradualmente a ellos mismos. Esto es, por supuesto, lo que a Roge le gustaría mucho ver. Sin embargo, después de quedarse unos días, Roge sabía muy bien que, aunque todavía no pensaba en un buen objetivo para seguir adelante, definitivamente no era una buena manera de seguir pasando aquí. Así que Roge decidió irse. Subirse al conquistador sería una mejor solución, intuía Roge. Por lo tanto, varios decidieron no quedarse, sino regresar al conquistador. Claro que, antes de partir, Roge no olvidó al clan de dragones que acababa de recuperar. Sabía perfectamente que,
incluso si transformaba a todos esos dragones en humanos, su conquistador parecía incapaz de soportar semejante cantidad. Al mismo tiempo, Roge también pensó en un punto muy importante: incluso si estos dragones gigantes se transformaban en humanoides, su propio peso no cambiaba en lo más mínimo. Una cantidad tan grande de dragones gigantes probablemente causaría daños irreversibles al casco de su propio conquistador. Por lo tanto, Roge no dejó que todo el clan de dragones lo siguiera. Claro que la razón más importante es que, según Roge, los dragones gigantes transformados en humanoides no pueden desplegar toda su fuerza. Solo manteniendo la forma de dragones gigantes pueden estar más alerta ante las amenazas. La capacidad de exhibición también es más poderosa. Por lo tanto, Roge no se obstinó en eliminar a todos los dragones. Sin embargo, antes de partir, entregó la información específica de la marca del conquistador al líder del clan de dragones gigantes. A través de esta marca, Roge puede comunicarse con la familia de dragones a distancia. Para Flores. Roge sabía muy bien que en la próxima batalla, definitivamente habría un lugar donde podría obtener al clan de dragones gigantes. Después de todo, aunque su fuerza ya superaba a la de un almirante de la marina, le era imposible volar por el aire durante mucho tiempo, y la altura a la que puede volar, incluso suspendido en el aire, es extremadamente limitada, y la familia de dragones se beneficia de su propia línea de sangre. Los dos pares de alas detrás de ellos les permiten volar por el cielo con mucha libertad, y la altura que pueden alcanzar también está fuera del alcance de Roge. Así que Roge lo tiene claro. En la próxima batalla, sin duda habrá un lugar para obtener al clan dragón. Por lo tanto, Roge también decidió irse tras dejar semejante huella. Lo inesperado fue que, al regresar al conquistador y abrir el libro de registro, Roge repentinamente tuvo una respuesta en su corazón. El libro de registro registraba claramente los atributos del conquistador en ese momento. Por supuesto, el panel de atributos también es extremadamente lujoso. Después de todo, Roge no ha olvidado obtener materiales una y otra vez durante tantas batallas para mejorar su conquistador. Punto. Después de todo, el barco que pisa es suyo en esta zona marítima. La capital más importante para vivir. Sin embargo, en ese momento, el cuaderno de bitácora tomó la iniciativa de iniciar un recordatorio. En el panel de atributos, Roge vio claramente una cadena de letras rojas, para mejorar. Estas últimas propiedades sorprendieron a Roge. En ese momento, el conquistador ha alcanzado un nivel casi divino gracias a su propio refuerzo 870. Roge tiene muy claro que, aún así, el conquistador que tiene en sus manos aún tiene mucho margen de mejora, pues en su mundo anterior había escuchado una leyenda similar proveniente de un mar lejano. Parece que cuando el barco evoluciona al máximo, no solo es una herramienta para navegar por el mar, sino que incluso puede liberarse de las ataduras del océano y volar libremente por el cielo. Al escuchar tal leyenda en el mundo anterior, Roge solo sonrió levemente. Después de todo, semejante leyenda era demasiado lejana para Roge en aquel entonces, ni su fuerza ni sus condiciones estaban a la altura. Pero para Roge en este momento, esto ya era una meta alcanzable. Al fin y al cabo, lo que podía tener era una leyenda que la gente común ni siquiera podía imaginar. No solo alcanzó el nivel de almirante de la marina en poco tiempo, sino que incluso poseía soldados fantasma y dragones. Por supuesto, lo más importante es que su nave había alcanzado el nivel de un dios, por lo que la absurda idea del mundo anterior finalmente se había hecho realidad en el corazón de Roge en esta vida. Además, estaba claramente escrito en el diario de viaje en ese momento que en ese momento, el conquistador tenía que pasar por el siguiente paso de la evolución, es decir, liberarse de los grilletes del nivel cuasi dios y entrar por completo en el artefacto real. En ese momento, el conquistador probablemente poseía no solo la capacidad de elevarse en el cielo, sino que incluso en la conjetura de Roge, incluso podía viajar a través del espacio, alcanzando una velocidad que el almirante marino no podía imaginar. En tales circunstancias, Roge pensó que sus futuras batallas serían más fáciles. Pero por esto, aunque Roge estaba emocionado, no dejó que la emoción cubriera por completo su mente. Porque Roge sabía muy bien en su corazón que si quería lograr tal objetivo, el precio que tenía que pagar era bastante aterrador. Por lo tanto, sin dudarlo, Roge extendió la mano e hizo clic en el icono para actualizar. Naturalmente, quería ver los materiales necesarios detrás de la actualización, pero Roge no esperaba que, como esperaba, esta vez el efecto de la actualización fuera tan significativo, y el nivel de avance también fue bastante grande, y los materiales utilizados fueron, por supuesto, bastante preciosos y complicados.
En la conjetura de Roge, incluso puede haber docenas de materiales utilizados. Sin embargo, el libro de registro indica claramente que solo hay un material. 110 piedras mágicas flotantes. 2.2 Roge miró el nombre de este material familiar y desconocido, pero no pudo recordarlo por un tiempo, y solo pudo buscar frenéticamente su memoria en su vida anterior. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que entré en este mundo del tiempo, y debería haber oído hablar de tesoros tan preciados. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Finalmente, bajo mi propia insistencia, encontré algunos fragmentos de recuerdos dispersos. En los misteriosos mares del oeste, es decir, en las regiones occidentales, existe un tesoro especial llamado la piedra mágica flotante. Su misterio reside en que ningún humano ha tenido la oportunidad de ver su verdadero rostro, y mucho menos su verdadera función. En ese momento, Roge comprendió que la preciosidad de la piedra mágica era tan aterradora que podía hacer que un objeto de nivel casi divino superara las ataduras. Aunque este nivel es solo uno, Roge sabe muy bien que la brecha entre el nivel casi divino y el nivel divino, pero la brecha entre el arma mortal y la divina, es imaginable. Pero, por supuesto, Roge, a sus 18 años, sabía muy bien que no tenía sentido pensar en la preciosidad de los materiales que necesitaba. Por supuesto, debería averiguar cómo encontrarlo y obtenerlo. Pero en ese momento, Roge se sintió perdido por un tiempo. Después de todo, aunque tenía recuerdos dispersos de su mundo anterior, debido a su fuerza, pertenecía a las clases media y baja de la sociedad, y naturalmente nunca había oído hablar de ello. Tesoros que atesoraba. Información específica. Por lo tanto, Roge también estaba desconcertado en ese momento, pero, por supuesto, obtuvo información muy importante de la leyenda. El alcance específico de la existencia de este tesoro debía estar en las regiones occidentales. Pero al pensar en esto, Roge frunció aún más el ceño. Después de todo, las regiones occidentales no son una pequeña bahía. El área que abarca es bastante aterradora, y hay docenas de principados en ella. Incluso con el conquistador, tomaría varios meses explorar completamente toda la zona marítima. En tales circunstancias, ¿cómo podría Roge hacer realidad su visión de abrirse paso en tan poco tiempo? Por lo tanto, Roge también pensó que, de todo el barco, quien con más probabilidades conocía el paradero de este tesoro era Tianxin. Aunque Tianxin nunca había estado en esa misteriosa zona marítima, siendo la princesa del imperio Tianxin, debería saber más sobre tan preciados tesoros que la gente común. Por lo tanto, sin dudarlo, Roge no contuvo la emoción en su corazón y caminó hacia la casa de Tianxin. Roge tocó la puerta. Mientras Roge tocaba, se escuchó una voz suave y algo débil de Tianxin. ¿Quién es? Soy yo, Roge. Su respuesta fue breve y clara. La relación entre él y Tianxin ya era bastante estrecha en ese momento. Después de todo, él ya había nacido y muerto, y no necesitaba una comunicación tan engorrosa. Sin embargo, la relación entre ambos en ese momento parecía un poco incómoda. Tras el final de ese incidente, ambos tenían una relación de intercambio de intereses muy clara, pero ahora se ha vuelto evasiva y vaga. En esta relación, incluso Roge, quien siempre ha sido inteligente, a veces puede confundirse. Pero Roge tiene muy claro que esta relación no debe ser un obstáculo para su progreso. Por supuesto, Roge es muy consciente de su relación con Tianxin y necesita aclararla en el momento oportuno. Punto. Por lo tanto, tras informar su identidad, aunque no se oía ningún sonido en la habitación de Tianxin, Roge solo pudo acceder a su petición y empujó la puerta. Efectivamente, su suposición era correcta, Tianxin estaba sentado en la cama, su expresión nerviosa y su ligero rubor parecían decírselo. Tianxin estaba un poco nervioso e incómodo con esta visita. Sin embargo, la relación entre ambos no era tan incómoda. Sin dudarlo, Roge se dirigió directamente a la cama y se sentó. Este movimiento hizo que Tianxin se sintiera un poco incómodo frente a él. Incluso parecía asustado, y su cuerpo se encogió. Se ve tierno y gracioso. Al ver esta escena, incluso Roge no se contuvo y sonrió levemente. No sé por qué me cuesta tanto controlar mis emociones frente a Tianxin, es solo porque nací para morir con él una vez. Roge no reflexionó sobre la verdad. Luego preguntó, ¿cómo estás ahora? Esta vez, la respuesta de Tianxin fue mucho más breve y normal. No te preocupes por mí, me he recuperado por completo. Roge, que estaba frente a él,
pudo oír la voz de Tianxin en ese momento, sin sentir la más mínima debilidad, y volvió a su anterior indiferencia. Sin embargo, Roge percibió que esta indiferencia parecía algo forzada en tal situación. El rubor, difícil de disimular, interpretaba a la perfección el estado mental de Tianxin. Sin embargo, Roge no. Dudó un momento y extendió la mano hacia la frente de Tianxin. Antes de que Tianxin pudiera reflejarlo, su palma se ajustó perfectamente a su frente. Esto tensó mucho su cuerpo, y lo tensó aún más. Sin embargo, el comportamiento de Roge no fue más allá. Tras simplemente tomarle la temperatura a la frente, la retiró. Sin embargo, esta escena hizo que Tianxin, que ya era algo tímida, se sonrojara, e incluso Roge vio una pequeña marca roja en el cuello de Tianxin. Pero, por supuesto, este no era el propósito principal de la entrada de Roge. Tras confirmar que el estado de Tianxin era correcto, Roge hizo la pregunta que más deseaba: Tianxin, me pregunto si has oído hablar de un tesoro llamado la piedra mágica flotante en los últimos años. Roge pudo ver claramente que la chica frente a ella, quien siempre había sido conocida por su calma, tardó varios minutos en recuperarse después de enfrentar sus propios problemas, como si estuviera un poco asustada por su comportamiento. Pero ella es muy inteligente y conoce la importancia de el viaje de Roge. Después de calmarse, Qian Zhao, no dudó, inmediatamente dejó de lado la expresión de su rostro y respondió a su propia pregunta con seriedad. Mirando al tranquilo Tianxin frente a él nuevamente, Roge sintió un poco de alivio en su corazón. De esta manera, tiene sus propias pequeñas emociones y puede controlar su corazón racional, que es el cónyuge más satisfecho en el corazón de Roge. Por supuesto, lo más importante es discutir con Tianxin sobre cómo obtener la piedra mágica a continuación. Punto. El comportamiento de Roge al principio parecía bastante pícaro, pero no fue involuntario. Debes saber que Roge era muy consciente de su relación con Tianxin en ese momento, y ya era bastante embarazoso. Al principio, cuando Tianxin apareció a su lado, ya había firmado un contrato matrimonial con él. Sin embargo, como persona muy inteligente, Roge no solo cree que Tianxin admire su belleza o su fuerza, y toma la iniciativa de subordinarse a él. Roge tiene muy claro que la razón por la que Tianxin decidió casarse con él es, por supuesto, obtener mayores beneficios. Porque desde el principio, la identidad de Tianxin ha sido muy clara. Como princesa del imperio Tianxin, naturalmente está más dispuesta a esforzarse por obtener mayores beneficios para su país. Por lo tanto, Luo tiene muy claro que la relación entre él y Tianxin es solo un intercambio de intereses. Pero con el aumento del tiempo juntos, Roge puede sentir claramente que una relación misteriosa comienza a fermentar rápidamente entre Tianxin y Roge, y las dos personas que originalmente se llevaban muy normalmente gradualmente se avergüenzan de la fermentación. Y el punto de inflexión de todo fue justo después de que Tianxin se salvó esa vez, todo comenzó a ir mal. A partir de ese día, la identidad entre Roge y Tianxin parece haber cambiado en el otro lado. Aunque los dos no lo señalaron claramente, podían sentir claramente el misterio incontrolable en la atmósfera cuando los dos estaban solos. Por lo tanto, las acciones de Roge son, por un lado, para probar la actitud de Tianxin hacia él y, por otro lado, para expresar sus pensamientos abierta y secretamente. Pero Roge podía sentir claramente que su objetivo finalmente se logró. En la tentación de las acciones de este lado, Roge podía sentir que Tianxin también debería tener algo de admiración por él. Dado que esto es fácil de manejar, Roge confía en que en el futuro, puede hacer que esta relación sea más normal. Pero en la actualidad, frente a los dos, hay un asunto más importante, es decir, encontrar el paradero de la piedra mágica. Y esta vez la elección de Roge no está mal. Tianxin, como la persona mejor informada del conquistador, realmente dio su respuesta. Solo oí hablar del tesoro de la piedra mágica flotante por mis padres, y nunca he visto un objeto real en nuestro imperio. Pero tengo muy claro, por lo que dijo mi padre una vez, que este tesoro parece tener una conexión muy estrecha con un principado de las regiones occidentales. Parece que existe una profesión especial en este ducado, que se especializa en recolectar tales tesoros y luego dárselos a los imperios más poderosos de toda la zona marítima, a cambio de su propio espacio vital y, por supuesto, para sus propios intereses. Al escuchar las palabras de Tianxin, los ojos de Roge se iluminaron. En su vida, este tesoro solo sobrevivió en leyendas. Pero si lo que dijo Tianxin es correcto, este tesoro está circulando por el mundo. Por esto, Roge también se sorprendió gratamente.
Después de todo, mientras alguien pueda extraerlo, significa que hay una manera de obtener tesoros. Sin embargo, aunque Tianxin se ha proporcionado información tan crucial, ni siquiera ella sabe mucho sobre los detalles posteriores. Después de todo, cuando obtuvo esta información, era solo una niña. Es imposible tener una memoria demasiado profunda. Punto. Por lo tanto, aunque Roge lo tenía muy claro en ese momento, un imperio en las regiones occidentales controlaba los medios y las formas de obtener tesoros. Pero aún no había descubierto el principado específico. Sin embargo, esto ya representaba un gran avance para Roge. Por lo tanto, sin dudarlo, ordenó de inmediato al conquistador que partiera hacia la zona marítima de las regiones occidentales. Aunque la información sobre la obtención de un tesoro como la piedra mágica flotante debería ser bastante secreta, Roge creía que este tipo de noticias se extendería como la pólvora entre la gente. Incluso en forma de leyendas, debería haber algunas versiones populares. En este caso, Roge también podía obtener más información a través de este canal. Debido a esto, el corazón de Roge se encendió aún más, e incluso apareció un poco de anticipación en su corazón. Es una sensación maravillosa embarcarse en un viaje de exploración una vez más. Gracias a la rápida velocidad de navegación del conquistador, varias personas cruzaron rápidamente una gran distancia y llegaron a las regiones occidentales. Al llegar a esta zona marítima, Roge percibe claramente que el clima y la distribución de la ciudad parecen muy diferentes a los de su zona original. En su lugar original, no había muchos barcos pesqueros privados en el mar debido a las regulaciones del Imperio Alfa. Sin el permiso del Imperio Alfa y de varios principados designados bajo su jurisdicción, ningún civil podía salir al mar a pescar sin permiso. Obtener dicho permiso es bastante difícil. Se requiere ser pariente de un príncipe o una persona poderosa, o tener una familia adinerada y poder acceder a él mediante sobornos u otros medios. Y estas cosas son bastante difíciles para un pescador común. Por lo tanto, en el mar donde solía estar, básicamente, aparte de los barcos militares del imperio, no hay muchos. Y tras entrar en las regiones occidentales, esto ha cambiado mucho. A medida que el conquistador conducido por Roge seguía acercándose al área donde se encontraba el principado, se podían ver innumerables barcos comunes navegando libremente en el mar, y parecía que no había ninguna prohibición marítima en las regiones occidentales. Por esto, Roge puede sentirse bastante aliviado, porque esto naturalmente es bastante beneficioso para los civiles comunes. Pedir flores. Por supuesto, para este punto, Roge no se detuvo allí demasiado. Después de todo, el propósito de su viaje no era observar las condiciones de estos barcos. Roge fue el primero en llegar a un principado llamado Imperio del Amanecer. Aunque el nombre solo incluye la palabra imperio, parece muy aquí. Pero mediante simples indagaciones, Roge también sabe que este es solo un pequeño principado, la extensión territorial no es extensa y solo tiene 3 ciudades. Sin embargo, las pocas personas en este momento han estado navegando en el mar durante incontables horas y también necesitan una oportunidad para detenerse y descansar. Por un lado, puede aliviar la soledad de navegar en el mar, por otro lado, también es para obtener más noticias. Después de todo, si la información que Tianxin le dio era correcta, en las regiones occidentales, debe haber un maestro del principado que buscaba la manera de obtener ese tipo de tesoro, y en este momento, por supuesto, estaba muy ansioso por encontrar este principado. Cuchillo. Por lo tanto, Roge decidió aparcar rápidamente el conquistador en la nave. Antes de entrar, Roge no se pavoneó directamente en la puerta de la ciudad, después de todo, ya era buscado por el Imperio Alfa. Ni siquiera Roge puede estar seguro, a pesar de que este lugar está muy lejos del alcance que el Imperio Alfa puede controlar, pero Roge no puede garantizar si se emitirá la orden de búsqueda, y 870 ha llegado a esta área. Por lo tanto, Roge primero eligió usar el Haki de observación para cambiar su apariencia y luego se acercó. Pero lo que Roge no esperaba era que, al acercarse a la puerta de la ciudad, descubrieran que no había ninguna existencia propia en el aviso de búsqueda publicado en la muralla de la ciudad. Percibir esta escena. Roge siempre se sorprendía un poco. ¿Comillas podría ser? ¿Hay algún cambio en la relación entre las regiones occidentales y la zona marítima donde se encuentra ahora el Imperio Alfa? Por eso, Roge, como es natural, estaba bastante desconcertado. Después de todo, en su mundo anterior, aunque sabía que el alcance que el Imperio Alfa podía controlar no llegaba a las regiones occidentales, Roge sabía perfectamente que, debido a su fuerza, los imperios de cada zona marítima estaban dispuestos a seguir u obedecer sus ideas. Por lo tanto,
Según la impresión original de Roge, su deseo de ser aceptado podría coexistir en todas las zonas marítimas. Sin embargo, al pensar en la escena que tenía ante sí, me temo que la relación entre las regiones occidentales y el Imperio Alfa se rompió en los últimos 2 años. Pero en este punto, Roge no pensó mucho, pues no era algo muy importante para él en ese momento. Por lo tanto, varias personas también entraron pavoneándose en la ciudad, y lo primero que hicieron fue llevar a todos a disfrutar de una gran comida. Aunque en el mar, Roge también puede usar las características especiales del conquistador y su habilidad para preparar comida deliciosa para todos en el barco. Pero la mayoría de las materias primas todavía se extraen de los mariscos del mar. Aunque estos mariscos son bastante deliciosos, parecen bastante aburridos de comer todo el tiempo. Por lo tanto, aunque la gente en el barco no dijo nada, Roge lo tiene muy claro, me temo que todos están ansiosos por probar la comida en tierra. Por esto, Roge, como líder, no lo ignorará deliberadamente. Dado que ha decidido detener el barco para descansar en este momento, también necesitaba relajarse. Por lo tanto, tras disfrutar de la copiosa cena, Roge invitó a algunas personas al restaurante más grande de la ciudad. Tras organizar el alojamiento, al ver el agotamiento en los rostros de varios, Lon Inspiration lo tuvo muy claro, los baches en el barco durante tantos días parecían haberles causado problemas a todos. Por ello, Roge no tenía objeción. Si es así, que descansen bien. Tras organizar el 2.2 correctamente, Roge optó por no dormirse por primera vez. Gracias a la ayuda de características divinas, Roge pudo sentir una comodidad diferente en su conqueror y no experimentó las supuestas turbulencias del barco. Punto. Claro, la razón principal era que en el corazón de Roge había un asunto muy importante y debía averiguar el paradero de esa protección cuanto antes. Por lo tanto, Roge también se dio la vuelta, salió del alojamiento y entró en el restaurante, donde se bebía y charlaba. Al entrar, sintió el bullicio, y no solo un calor extraño se extendía por todo el restaurante. Al mismo tiempo, las voces provenientes de todas direcciones lo hicieron sentir un poco perdido. Sin embargo, ese ambiente no lo molestó por primera vez, sino que le pareció una atmósfera animada y diferente. Al mismo tiempo, Roge también percibió la alta calidad del restaurante. Aunque el personal era bastante denso, no había un olor a sudor, sino una fragancia extraña, que lo hizo notar. Me siento bastante cómodo, me temo que esta debe ser una especia muy mágica, capaz de brindar paz a la gente. La gente del restaurante charlaba con naturalidad sobre sus inquietudes. Roge no optó por un lugar demasiado especial, sino que buscó un sitio tranquilo, pidió una jarra de sake y algunas guarniciones. Roge no tenía mucha hambre, pues acababa de disfrutar de una copiosa comida y estaba sentado allí intentando escuchar algunas cartas interesantes de aquella gente. Aguzó el oído, usando sus sentidos por un lado y su haki de observación por el otro. Gracias al haki de observación, su percepción también puede ser más amplia, y Roge escuchó primero las conversaciones de algunas personas frente a él. Comillas, ¿lo has oído? Comillas, el Imperio Alfa parece estar desmoralizado. Comillas, ¿qué ocurre? Date prisa y habla. En la zona marítima del lejano oriente, un lugar llamado Ibn Amaji, bajo el Imperio Alfa, fue atacado por el clan Kelong. Parece que, además de la familia de los dragones, hay un ser humano misterioso. Ambos unieron fuerzas para derrotar al quinto almirante de la marina en Amaji, saquearon todos los tesoros de la ciudad y luego evadieron los refuerzos enviados por el Imperio Alfa. Aún no se ha encontrado al culpable. ¡Guau! ¡Tan aterrador! Roge 66 lo vio con claridad, y quienes lo oyeron también respiraron hondo. Pero en ese momento, Roge sonrió levemente. Después de todo, el creador de esta historia es el mismo. Por supuesto, al escuchar esto, Roge también lo encontró muy interesante. No esperaba que atacara Tiancheng en solo unos días, y la noticia ya había llegado al Imperio del Amanecer en las regiones occidentales, lo que también era bastante interesante. Pero, por supuesto, Roge no se lo pensó. 870 porque esta no es la respuesta que quiero. Entonces, Roge dirigió su atención a algunos de los literatos de la derecha. A diferencia de los guerreros ordinarios, estas personas vestían abrigos, se comportaban con elegancia y hablaban con bastante elegancia. Al ver las acciones de estas personas, Roge también estaba un poco interesado, porque en este mundo, los fuertes siempre han sido respetados. Los escritores a menudo son solo asistentes. Punto. Por lo tanto, Roge también está algo interesado en qué información interesante puede salir de sus bocas. Comillas, ¿sabías que el rey del Imperio Amanecer busca consorte para su hija?
He oído que su hija de 18 años, la princesa imperial, es tan hermosa como una flor, y su talento también es bastante aterrador. Si puedo conseguirla, tendré mucha suerte. El literato, originalmente elegante, habló con una expresión algo lasciva. Al ver esta escena, Roge sintió algo de asco. No esperaba que el literato, que parecía tan elegante por fuera, pareciera tan sucio por dentro. Al ver esta escena, Roge también se sintió un poco perturbado. Pero para esto, Roge no tiene muchas ideas. Después de todo, ya tiene varias chicas hermosas a su lado, así que ¿qué le interesa? Además, ser una concubina imperial parecía un límite para Roge. No conseguían ningún recurso muy favorable, y a Roge no le parecía lógico, así que se centró de inmediato en la gente del extremo izquierdo. En ese momento, Roge finalmente escuchó la respuesta que buscaba. Comillas, ¿sabes qué? El Imperio del Amanecer encontró un tesoro hace poco. SHH. ¿Cómo te atreves a decir tonterías? Esto es en un lugar público. Vamos, hablemos despacio en otro sitio. Paigia. Al oír esto, Roge sintió una repentina curiosidad. Aunque aún no lo sé. ¿Qué tesoro tienen en la boca? Roge presentía que esa era la respuesta que buscaba. Así que, al ver que algunas personas se marchaban, Roge pagó la cuenta discretamente y salió del restaurante. Roge no se levantó entre la gente y optó por perseguirlos la primera vez, ya que, naturalmente, no quería llamar la atención. Gracias a la ki de observación, la atención de Roge no se desvió. Aunque la distancia entre ellos era considerable, bajo el constante seguimiento de Roge, encontraron la ubicación de los dos. Los vi llegar a una habitación vacía. Roge no entró, sino que usó el ki de observación contra la pared para escuchar a escondidas su conversación, permitiéndose esta vez escuchar lo que quería. Comillas, ¿dijiste que ese tesoro es esa misteriosa piedra mágica flotante? Al oír esto, Roge se quedó atónito por un momento, pero no esperaba recibir información sobre este tesoro antes de explorar cuidadosamente las regiones occidentales. Y lo oí griego de dos personas no muy poderosas. Incluso Roge se sorprendió gratamente. Sin embargo, Roge es una persona inteligente. Ahora que ha obtenido información relevante, naturalmente decide seguir escuchando. Simplemente escuche a los dos continuar hablando. ¿Dónde supiste esto? Tengo un tío que es un alto funcionario del Imperio Amanecer, y lo dijo con indiferencia cuando estaba borracho al venir a mi casa a tomar algo hace unos días. Aunque Roge no puede ver las expresiones de los dos, puede deducir por su tono que ahora codician tesoros. Tras escuchar esto, Roge decidió no quedarse. Después de todo, su fuerza es bastante común, y me temo que su estatus también es bastante bajo. Es imposible para Qian Zhao obtener información más específica. Sin embargo, Roge obtuvo una información muy importante en ese momento: en la casa del tesoro del Imperio Amanecer hay una piedra mágica que necesita. Aunque esta vez necesita docenas de tesoros para la evolución del conquistador, a través de esta piedra mágica puede obtener información más relevante. En ese momento, incluso es posible encontrar la manera de obtener este tesoro. En ese momento, sea muy sencillo lograr tu propósito. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. De hecho, la cosecha de este viaje sorprendió gratamente a Roge. Después de todo, como esperaba, me temo que perderé mucho tiempo en esta zona marítima para encontrar la piedra mágica flotante. Pero no esperaba que, tras entrar en el primer principado de las regiones occidentales, me enterara del paradero del tesoro que buscaba en un pequeño restaurante común y corriente, con dos personas de fuerza media. Esta escena sorprendió bastante a Roge. Sin embargo, Roge también es una persona bastante inteligente, aunque aún no está del todo seguro de la veracidad de la noticia. Sin embargo, Roge tenía la vaga sospecha de que esta vez podría haber encontrado un tesoro. Sin embargo, cómo obtenerlo también es un asunto muy particular. Roge tiene muy claro que solo hay un tesoro en este ducado y, naturalmente, no puede satisfacer todas sus necesidades. Debe averiguar cómo obtenerlo y así poder mejorar el conquistador en el futuro. Por lo tanto, Roge es consciente de que el propósito de esta línea es bastante duro. Lo que debemos hacer no es solo obtener el tesoro de la tesorería del Imperio del Amanecer, sino también encontrar la manera específica para que quienes lo sepan lo consigan. Ninguna de estas dos cosas parece fácil. Pero tras algunas indagaciones, Roge ya tenía una idea en mente. Porque, según su propia información, el Imperio del Amanecer es solo un principado bastante débil.
Al no estar vinculado a ningún imperio poderoso, es una existencia relativamente independiente. También es una existencia relativamente débil en esta zona marítima. Solo hay un almirante de la marina en el imperio. Pensando en esto, Roge comprendió que la fuerza del imperio del amanecer simplemente no era suficiente para detener su ataque. Puedes entrar al tesoro, tomar las gemas e irte. Sin embargo, esto no es lo que Roge quiere hacer. Primero, durante el ataque, no puede garantizar que estas personas, Vic, escapen con tesoros. Por otro lado, también se debe a que durante el ataque, si falla, matar al infiltrado también es un mal resultado. Lo que Roge quería era ser sometido sin luchar. En ese momento, Roge también pensó en el líder de la familia de dragones que acababa de cosechar. La razón por la que Roge pensó en dragones fue que no era solo el poder duro que poseían lo que Roge quería usar. Por un lado, también es el ilustre nombre que dejaron atrás. La familia de dragones gigantes no solo dejó innumerables leyendas en todas las áreas marítimas, sino que también saben que hace unos días, también llevaron a la familia de dragones gigantes a saquear Ibn Tiancheng. Al mismo tiempo, el asunto de derrotar a los refuerzos del Imperio Alfa se extendió por todo el país. El clan de dragones gigantes, esta hazaña es probablemente aún más prominente. Por lo tanto, Roge también pensó que si enviaba al clan de dragones a atacar la ciudad real del Imperio del Amanecer. Me temo que no se necesita mucho para obligar al Imperio del Amanecer a rendirse a sí mismo. Punto. Pensando en esto, Roge también tuvo una idea. Con la huella que dejó en la familia de dragones gigantes, rápidamente difundió la noticia entre sus habitantes. El punto de encuentro también se encontraba fuera de la ciudad real del Imperio del Amanecer. Por lo tanto, Roge no se detuvo allí. Aunque solo hay 3 ciudades en el Imperio del Amanecer, la distancia entre ellas no es muy corta. Además, tarda un poco en llegar. Si adiviné correctamente, el preciado tesoro se encuentra naturalmente en la ciudad real del Imperio del Amanecer. Por lo tanto, también necesita esforzarse mucho para llegar a la ciudad real. Pero, por supuesto, con la ayuda del conquistador, no hay necesidad de preocuparse por las prisas en el camino, pero le tomó medio día llegar con éxito a la ciudad real del Imperio del Amanecer. Después de que todos se tranquilizaran, Roge también salió de la ciudad, esperando la reunión del clan de dragones gigantes. Lo que no esperaba era que el clan de los dragones gigantes se apresurara tanto. Debes saber que has venido de la región oriental a la región occidental. Aunque con el conquistador tardó casi 10 días, no esperaba que la familia de dragones llegara al lugar de encuentro en un solo día. Al pensar en esto, Roge se sorprendió un poco. No esperaba que el linaje de la familia de dragones gigantes fuera tan poderoso. Bajo sus propias órdenes, el clan de dragones gigantes prácticamente despachó a sus nidos. Excepto por algunos dragones gigantes más débiles o viejos. El clan de dragones, con todas sus fuerzas jóvenes y fuertes, llegó a las cercanías del Imperio del Amanecer bajo su propia llamada. Al ver este paso, Roge también sintió un gran alivio. Esta actuación demuestra que su prestigio entre el clan de los dragones gigantes es aún más evidente, y no necesita que Xiaoyue, el dragón sagrado del clan, le dé demasiadas instrucciones. El clan puede obedecer sus órdenes. Al darse cuenta de esto, Roge se sorprendió gratamente. Sin embargo, tales emociones no duraron mucho en su corazón. Después de todo, lo que hagan ahora es muy importante. Tras unas sutiles palabras, Roge también organizó rápidamente su tarea para la familia de los dragones gigantes, para Flores. Nuestra misión esta vez es atacar la ciudad real del Principado del Amanecer. Al oír esto, Roge pudo ver. Los ojos de estos dragones gigantes parecían estar llenos de emoción. Roge comprendió que esta debería ser una consciencia sangrienta de su linaje. Sin embargo, antes de empezar, Roge les recordó repetidamente, recuerden que el propósito de nuestra entrada a la ciudad real esta vez no es masacrar ni matar a sus habitantes. El propósito más importante es usar su prestigio y fuerza para obligar al rey a rendirse y tomar la iniciativa de entregar todos los tesoros de la ciudad real. Al escuchar las palabras de Roge, el dragón líder asintió rápidamente. Recuerden, no debe haber masacres. Simplemente demuestren su fuerza y ríndanse. La misión está programada para el amanecer de mañana. Cuchillo. Punto. Al oír esta frase, todos los miembros del dragón gigante asintieron y desaparecieron entre las montañas. Naturalmente, esto también fue un plan de Roge. Después de todo, la repentina aparición de un gran número de desconocidos en la ciudad real despertaría sospechas.
Aunque no es gran cosa exponerlo con antelación, mi formación actual podría aplastar por completo la fuerza dentro de la ciudad real. Sin embargo, la cautela siempre ha sido el estilo de Roge. Debido al 870, sigue siendo la opción de desplegar a la gente del clan del dragón gigante en la naturaleza. Cuando salió el segundo sol, la batalla realmente comenzó. Roge no decidió participar, sino que se quedó de pie en la muralla de la ciudad y observó esta grandiosa escena. Vi innumerables dragones desplegar sus alas y volar desde el lugar donde sale el sol. Innumerables alas incluso cubrieron el cielo, envolviendo toda la parte alta de la ciudad real en la oscuridad. Por supuesto, esta escena también provocó pánico entre los defensores y varios ministros de la ciudad. Aunque Roge no lo vio, pudo imaginar el pánico en el rostro del gobernante de la ciudad real. Efectivamente, todo marchaba según sus propios planes. Tras darse cuenta de esta escena, el almirante de la marina, el único en la ciudad real, decidió luchar de inmediato y repeler al monstruo. En presencia del almirante de la marina, algo así era muy común. Después de todo, Bang Cheng no pertenecía a ninguna fuerza, era bastante débil y era normal ser atacado. Pero esta vez, el monstruo ya no era tan débil como antes. El dragón que lideraba el camino había superado en fuerza al almirante de la marina. Enfrentar a este ser humano que lo bloqueaba era muy fácil. Con solo 3 o 2 movimientos, derrotaría a este ser humano. Vi el cuerpo del almirante de la marina estrellarse contra la ciudad real. A medida que la distancia se acercaba, Roge podía ver claramente el pánico y el miedo en el rostro del gobernante de la ciudad real. El clan del dragón gigante es tan fuerte que no sabe qué hacer. Por supuesto, todos los planes se llevaron a cabo de acuerdo con los arreglos de Roge. La familia de los dragones gigantes entró en la ciudad sin sacrificar a nadie. La primera vez, se dirigieron directamente a la ciudad real. Por supuesto, las palabras que pronunció el clan de los dragones gigantes eran propias de su propio clan, humano: el propósito de mi viaje no es matar, siempre y cuando entregues obedientemente todos los tesoros del tesoro. Nos iremos con tranquilidad y sin ser molestados. Al oír estas palabras, Roge también pudo ver la lucha en el rostro del emperador. Roge pudo adivinar algunos detalles de su mente. En ese momento, el emperador sabía muy bien que toda la fuerza de su ciudad no sería suficiente para resistir el ataque del clan de los dragones gigantes. Al mismo tiempo, el imperio del amanecer no está vinculado a ningún principado y, naturalmente, no cuenta con refuerzos. Optar por rendirse en ese momento es, naturalmente, la mejor opción. Pero Roge sabía muy bien que entre sus tesoros se encontraban piedras mágicas flotantes, un tesoro legendario. Naturalmente, nadie se rendiría fácilmente, salvo bajo el poderoso nombre de la familia de los dragones gigantes. Tras dudarlo un rato, el emperador también optó por un compromiso. Según el acuerdo, los tesoros entre los tesoros fueron entregados rápidamente a 2.2. Con respecto a esto, la familia del dragón gigante, naturalmente, no es tonta y no eligió irse de inmediato, sino que envió a varios almirantes de la familia del dragón gigante a entrar en la casa del tesoro de la ciudad imperial para buscar, y luego escribió: si me haces saber que hay otros tesoros en tu tesoro que no han sido entregados, definitivamente regresaré a la ciudad real y masacraré a todos en tu ciudad real. Por supuesto, incluyéndote a ti. Punto. Las palabras son, por supuesto, muy amenazantes. Roge podía ver claramente la posición donde estaba arrodillado en el suelo, y seguían suplicando clemencia, diciendo en voz baja: perdona tu vida. He entregado todos los tesoros. Roge también estaba bastante satisfecho, pues podía sentir claramente que se encontraba entre los tesoros que acababa de entregar. Incluso mediante el haki de observación, ya había presentido la existencia de ese tesoro. Entonces Roge también regresó rápidamente a las afueras de la ciudad, y a las 18 en punto, en el último punto de encuentro, volvió a ver al dragón líder. Roge no tenía mucho interés en otros tesoros de la ciudad imperial. Después de todo, ¿qué clase de tesoros podía poseer un principado tan débil? Por lo tanto, bajo sus propias órdenes, estos tesoros fueron distribuidos equitativamente entre estos dragones gigantes. Aunque estos dragones gigantes eran poderosos, era la primera vez que veían tales tesoros de seres humanos. Por lo tanto, bajo la disposición de Roge, también mostraron expresiones de satisfacción. Por esto, Roge estaba naturalmente muy feliz, y su comportamiento sin duda había aumentado su prestigio entre el clan de los dragones gigantes. Por supuesto, Roge no olvidó obtener la piedra mágica flotante de legación. Líder. En cuanto lo tuvo en sus manos, Roge percibió la singularidad de este tesoro.
Aunque el aliento no provenía de ningún sobrino, percibió un aliento fresco y misterioso en su mano. Por supuesto, Roge ya conocía la función de este tesoro y, naturalmente, se lo devolvió rápidamente al conquistador. Bajo su control, esta piedra mágica también desapareció ante él. Se convirtió en una energía maravillosa y penetró en el conquistador. Al mismo tiempo, estaba claramente escrito en el libro de registro que la cantidad requerida también había cambiado a 9. Pero, por supuesto, aunque hubo algunas sorpresas, Roge no olvidó su propósito más importante, encontrar la manera de obtener este tesoro. Por lo tanto, esa noche, Roge regresó al interior de la ciudad real. Debido al caos ocurrido hacía mucho tiempo, ya reinaba el caos en la ciudad real en ese momento. Y el emperador cayó en coma por el miedo del clan dragón. En ese momento, acababa de despertar del tratamiento, y Roge sabía muy bien que en tal caos, infiltrarse en el palacio por su cuenta era, naturalmente, la mejor opción. Sin esfuerzo alguno, bajo la protección del Aki de observación, Roge escaló la muralla de la ciudad con gran facilidad y luego entró en el palacio. Debido al miedo de la mañana, no había nadie más junto al emperador en ese momento, excepto los 2 guardias que estaban afuera de la puerta. Sin embargo, esa era la mejor oportunidad que el 870 tendría para detectar el acecho de Roge. ¿Cómo podría la fuerza de Roge hacer que estos 2 guardias se dieran cuenta? Se coló en la habitación con facilidad y luego le tapó la boca al emperador. Los 2 pudieron ver claramente el pánico en los ojos del emperador al darse cuenta de que los habían capturado. Sin embargo, bajo su propia amenaza, el emperador también decidió rendirse. Después de todo, este emperador no es tonto, y tiene muy claro que su vida ya está en manos de Roge. Por supuesto, Roge fue directo al grano e inmediatamente preguntó lo más importante que quería hacer, entre sus tesoros, debería haber uno llamado la piedra mágica flotante. Punto. Al oír estas palabras, vi que el rostro originalmente sereno del emperador palideció al instante, y al mismo tiempo cayó de rodillas, implorando clemencia. Perdona al héroe, no sé si sabe que mi ciudad real fue atacada por dragones gigantes esta mañana, y que la familia de los dragones se llevó todos los tesoros. Por supuesto, esto incluye la piedra mágica flotante. Sin embargo, Roge hizo un gesto solemne con la mano, no te emociones, lo que pasó esta mañana ha causado sensación en toda la región occidental. Claro que ya lo entiendo, lo que quiero saber no es el paradero del tesoro. Pero ¿cómo lo conseguiste? Al oír estas palabras, Roge vio claramente que el pánico en el emperador había desaparecido y que había surgido un poco de conflicto. Esto también sorprendió gratamente a Roge. Si hubiera acertado, habría atrapado a la persona correcta. Como líder supremo de la ciudad imperial, Roge tenía una idea clara del origen del tesoro. Sin embargo, Roge era muy claro. Percibiendo la vacilación del emperador, no dudó y le puso la mano en el cuello. La energía emitida hizo que el emperador sintiera al instante la amenaza de muerte. Ante tal amenaza, el emperador reveló rápidamente toda la información que conocía. Esta información también sorprendió a Roge. No esperaba que la razón por la que este tesoro existió en la leyenda durante tanto tiempo fuera porque no estaba enterrado como otros minerales comunes, sino que se almacenaba en el aire. Roge se quedó un poco atónito, pero también comprendió. Después de todo, en el nombre de este tesoro, la palabra aire flotante ya insinuaba su ubicación. Sin embargo, aunque se sabe que proviene del aire, se desconoce su ubicación específica. Por lo tanto, bajo su propia amenaza, el emperador soltó incontables noticias de una sola vez. Resultó que en las regiones occidentales de aquí, había un principado llamado el Imperio de Avern. No hay nada especial en este ducado en sí, pero la piedra mágica flotante está justo encima del ducado de Avern. Puedes encontrarla volando 300 metros a lo largo del punto más alto de su ciudad real. Al escuchar las palabras del emperador, Roge lanzó una vez más una mirada amenazadora. El propósito es, por supuesto, engañar si el emperador se está engañando a sí mismo. Pero bajo su propia amenaza, el emperador cayó de rodillas de nuevo y se dijo repetidamente a sí mismo, 66 héroe, créeme, esta es toda la información que sé. Si no, el héroe puede quitarme la vida. 66 Al escuchar las palabras del emperador, Roge no se detuvo. ¿Cómo se atreve el emperador, que ha estado tan asustado que su trasero se orina, a atreverse a mentir frente a él? Por supuesto, Roge, que ha obtenido información tan importante, por supuesto, Qian Qianzhao, no se va a quedar en esta ciudad real. Al saber que tiene una gran demanda de la piedra mágica flotante, es natural encontrar que la cosecha de este tesoro es el tigre más importante.
Por lo tanto, después de preguntar un poco sobre el camino, varias personas también se embarcaron nuevamente en el viaje e inmediatamente se dirigieron hacia el lugar del Imperio Avern. Punto. Por esto, Roge quedó realmente gratamente sorprendido. No esperaba poder descubrir tan fácilmente el paradero del tesoro que obtuvo de la piedra mágica flotante de la boca del Imperio Amanecer, un principado muy débil. Aunque Roge no estaba completamente seguro en este momento de si lo que decía el emperador era la verdad real, pero al ver la forma en que el emperador estaba asustado de sí mismo, no diría ninguna mentira. Lo que dices debe ser lo que crees que es correcto en tu corazón. Si no estás 100% seguro en este momento, pero con tal pista, no lo intentarás, entonces sentirás lástima por ti mismo. Por lo tanto, Roge no dudó e inmediatamente dejó de quedarse en este pequeño principado. Después de todo, si se queda de nuevo, aunque es poco probable que el Principado Amanecer le traiga alguna reacción violenta, si busca ayuda del Imperio Alfa u otros principados poderosos, también le traerá muchos problemas. No es el estilo de Roge causar problemas sin razón ni propósito. Por lo tanto, es obvio que el Conquistador también fue rápidamente expulsado del mar, Big, donde él se encuentra el Imperio del Amanecer. Lo que Roge no esperaba era que, antes de que se acercaran algunas personas, se encontrara con un problema muy difícil. Tras enterarse del ataque del clan dragón al Imperio del Amanecer, todos los principados de las regiones occidentales quedaron conmocionados y redoblaron sus esfuerzos para bloquear todas las zonas marítimas. Si Roge aún quiere valerse de su supuesto estatus de marinero libre para acercarse, estos principados podrían ser considerados invasores. Lucha ferozmente con la marina. Aunque Rock no teme a estos marines imperiales, le traerán muchos problemas. Después de todo, el propósito de Roge no es luchar contra estos principados, solo quiere venir a las regiones occidentales, obtener la piedra mágica flotante y luego irse rápidamente. Después de todo, no hay nada en las regiones occidentales que valga la pena recordar. Por lo tanto, Roge también estacionó al Conquistador en el límite marítimo entre el Imperio Sunrise y otros principados. Aquí Roge también usó Observation aquí, efectivamente, el mensaje que recibió no tenía ningún error. Al salir de esta área marítima, también hay marines de varios principados en las otras áreas marítimas. Mientras se atreva a entrar, teme ser atacado por estos marines y, al mismo tiempo, incluso puede ser atacado por los marines de múltiples principados. Al ver esto, Roge también se sorprendió. No esperaba que estos ducados reaccionaran tan rápido, y debía de estar temeroso del último incidente del clan dragón. Después de todo, nadie lo había imaginado jamás. Una raza que había atacado una lejana región oriental hacía apenas unos días llegó a la región occidental pocos días después, e incluso atacó directamente un principado. Derrotaron al único almirante de la ciudad sin esfuerzo, saquearon el tesoro y escaparon. Por ello, los principados de las regiones occidentales estaban naturalmente muy asustados, y es comprensible que tomaran tal decisión. Por lo tanto, Roge ya no dudaba. Como no sabía navegar, debía probar una nueva forma de navegar. De hecho, Roge ya tenía una idea en su corazón, sabía que tras él se escondía una misteriosa raza alada. Punto. Bajo la llamada de Roge, los dragones gigantes que permanecían en libertad dejaron de contener la respiración y despegaron del bosque. Al principio, también atrajo las exclamaciones y el miedo de innumerables humanos, después de todo, el aterrador acto del dragón gigante. Pero a medida que la altura aumentaba, el resto de los humanos ya no percibían la existencia de este dragón gigante. Por supuesto, para ellos, este dragón gigante era una criatura legendaria. El dragón pronto llegó junto a Roge. Naturalmente, Roge retrajo rápidamente al conquistador en su cuerpo y condujo a todos en el tren expreso del dragón. Quienes subieron al cuerpo del dragón, como era de esperar, volvieron a exclamar. Aunque era la segunda vez que todos subían a un dragón, esta extraña y misteriosa forma de navegar era, naturalmente, algo muy novedoso para muchos. Pero esta vez la situación era completamente diferente. La última vez que el dragón gigante lo llevó, aún no estaba muy convencido, simplemente por temor a la fuerza de Roge. En ese momento, todo el grupo se había hecho completamente amigo. Por lo tanto, este viaje también le hizo sentir a Roge una comodidad y felicidad diferentes. Después de todo, hay una masa de almohadillas de carne bajo el cuerpo, y la comodidad del viaje es naturalmente más cómoda que al volante del conquistador. Varias personas también se sorprendieron y subieron rápidamente con el cuerpo del dragón. Mediante el Aki de observación y el cuaderno de bitácora, Roge básicamente determinó la ubicación del llamado Principado de Avern.
Y a medida que aumentaba la distancia de navegación, Roge también dio un paso más y sintió el horror de la familia de dragones. No solo la velocidad de navegación es extremadamente rápida, sino que también es bastante estable durante el proceso de navegación. En el aire, Roge y los demás también fueron atacados por fuertes corrientes de aire. Aunque la fuerza de varias personas, naturalmente, no teme a este poderoso flujo de aire, este poderoso flujo de aire en el aire también se magnificará innumerables veces. Pero lo que Roge no esperaba era que el cuerpo del dragón permaneciera impasible. Parecía que había un mecanismo de protección especial fuera del cuerpo del dragón, capaz de bloquear cualquier obstáculo en el aire. Pide flores. En este punto, Roge no tomó la iniciativa de hacer preguntas, después de todo, debía de ser algo ajeno. Además, todos los dragones gigantes se habían convertido en sus subordinados, y cuantas más habilidades tuvieran, más beneficios le traería. Al mismo tiempo, Roge descubrió que la familia de los dragones gigantes parecía poseer una habilidad muy poderosa, al navegar, poseían un fuerte sentido de la orientación. Solo les di una introducción general del lugar, pero estos dragones gigantes parecían conocerlo de antemano. Sin ningún error, volaron hacia su destino. Con la bendición del clan de los dragones gigantes, varias personas se acercaron rápidamente a su destino. Al llegar varias personas directamente sobre el Imperio Avern, Roge sintió de repente algo extraño en la atmósfera. No se debía a que hubiera innumerables soldados reunidos bajo su mando, sino a la altísima altura del dragón. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Sin mencionar que estos soldados comunes, incluso el almirante de la marina, son difíciles de encontrar. Estar a tanta altura, naturalmente, hizo que Roge se sintiera diferente, era el aliento que emanaba de la piedra mágica flotante. Como Roge ya había obtenido una piedra mágica flotante y ya había experimentado la sensación que este tesoro puede brindarle, la sensación de frescor es realmente inolvidable. 8, 7. Y esta vez, a medida que aumentaba la altura, aunque Roge admitió que hubo un cambio de temperatura, la misteriosa sensación de frescor regresó. Y esta vez, quienes sintieron más profundamente resultaron ser dragones gigantes. Vi a un dragón gigante a la cabeza, que se giró y se dijo, «Maestro, parece que hay un tesoro especial en esta posición». Antes de acercarme, pude sentir una sensación particularmente reconfortante. Por esto, Roge también se sorprendió un poco, pero no lo esperaba. Un dragón tan gigante, cuya fuerza superaba con creces a la del almirante de la marina, podía incluso sentir semejante tesoro. Me temo que no vine al lugar equivocado. Impulsado por este fuego. Con el ánimo en alto, la velocidad de navegación aumentó ligeramente y el cuerpo comenzó a acercarse rápidamente. Por supuesto, por muy alta que fuera la altura, era pan comido para el dragón gigante de enormes alas. Por lo tanto, varias personas aterrizaron en una extraña isla en el cielo con ojos sorprendidos. Los pocos que subieron a la isla, naturalmente, se sintieron muy desconcertados. Después de todo, era realmente sorprendente construir una isla tan pequeña en el cielo. Sin embargo, tras la sorpresa, Roge sintió un poco de miedo de nuevo. Comillas, ¿podría ser que tales islas fueran construidas artificialmente? Aunque la fuerza de Roge en ese momento aún no alcanzaba el nivel del emperador marino, lo tenía muy claro en su corazón. Ni siquiera una persona con la fuerza del emperador marino sería capaz de construir una isla en un cielo así. Comillas, ¿podría ser que en este mundo exista más poder que este? Tales emociones solo existieron en la mente de Roge por un tiempo. Porque a medida que profundizaba la exploración, el haki de observación de Roge también penetró en el suelo de esta isla. Entonces se descubrió que parecía que la isla se había formado de forma natural. Debido a la atracción de la piedra mágica flotante hacia el mundo exterior, la flotación y el hundimiento en el cielo se condensaron rápidamente hacia el tesoro, y luego la arena y la tierra se acumularon cada vez más. Con el tiempo, se formó una existencia similar a una isla. Sin embargo, Roge se sintió un poco sorprendido por el poder de tal naturaleza. Pero, por supuesto, su tarea más importante no era maravillarse con la ingeniosa obra de la naturaleza, sino obtener el tesoro de la piedra mágica flotante. Mientras se comprobaba la formación de esta isla, varias personas dejaron de quedarse y usaron sus habilidades 2.2 para excavar hacia el centro. Sin embargo, algunas personas en el centro de la ciudad descubrieron los rastros de la piedra mágica flotante después de excavar unos metros.
Parece que estos tesoros aún existen, y parece que aún hay una beta similar a la flotación en esta isla. Roge lo sintió y soportó la emoción. Punto. Aunque ya estaba escrito en su bitácora, la mejora del conquistador solo requiere 9 tesoros. Pero Roge sabía muy bien que cuantos más, mejor. Si conseguía muchas piedras mágicas, podría convertir al conquistador en un acorazado aéreo inigualable. Con semejante estado de ánimo, la velocidad de extracción de minerales de Roge también era ligeramente mayor. A medida que varios se adentraban en la tala, Roge se sentía más seguro de sus pensamientos. Efectivamente, había vetas de tesoros en esta isla, pero Roge albergaba dudas. Después de todo, los 18 lugares donde se encuentra ahora mismo se elevan hasta 3000 metros, ¿y cómo obtuvieron esos humanos tales tesoros? Roge estuvo desconcertado por estas dudas durante un tiempo. Aunque cada vez tenía más piedras mágicas flotando en sus manos, esta duda persistía en su mente. Y al llegar al borde de la isla, esa duda finalmente encontró respuesta. Roge no esperaba que una isla aparentemente tan sólida se desintegrara constantemente. Roge pudo ver claramente una parte del mineral que se desprendió de la isla y cayó al mundo humano. Al ver esta escena, Roge despejó sus dudas y obtuvo una respuesta. Si acertaste, la forma en que estos humanos obtienen la piedra mágica no es ir a esta isla para obtenerla, sino esperar el don de la naturaleza. Si Roge acertó, los minerales que los humanos pueden obtener probablemente se deben a que las piedras que contienen las piedras mágicas flotantes cayeron de la isla y fueron recogidas por ellos a voluntad. Esta es la maravilla de obtener tesoros. Mi hermano también es muy extraño al respecto. Lógicamente hablando, la atracción que libera la piedra mágica flotante no cambiará, e incluso continuará acumulándose con el tiempo. ¿Aumenta, porque siguen cayendo? ¿Será que con el paso del tiempo, ante las leyes de la naturaleza, incluso un tesoro con poder divino perderá su poder? Pensando en esto, Roge también sintió cierto interés. Pero, por supuesto, esta no es su tarea más importante, solo tiene que recolectar minerales. Con el esfuerzo conjunto de varias personas, este rico mineral fue extraído rápidamente. La cantidad de mineral que llegó a sus manos es incontable. Al ver esta escena, Roge supo perfectamente que el plan para mejorar el conquistador esta vez podría alcanzar los $887 o incluso superar las expectativas. Con la ayuda de la familia de dragones gigantes, varias personas regresaron a la zona segura. Roge miró hacia atrás, ese pedazo de isla seguía solitario. En ese momento, ya no había tesoros. Si adiviné correctamente, esta isla probablemente se desintegraría rápidamente en poco tiempo. Al llegar a una zona marítima segura, Roge liberó a su conquistador, y luego una tras otra piedra mágica fue arrojada al conquistador. Con la guía del libro de registro, la actualización del conquistador comienza de inmediato. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.